Benvinguts en aquesta sessió del Mercat Audiovisual de Catalunya, en el qual el que volíem fer és fer un petit experiment i una conversa amb un savi que tenim aquí al costat, que és el Francisco Asensi, que fa molts anys que ens coneixem i que cada vegada que ens anem trobant vaig aprenent més coses de tot el seu recorregut. Aquesta és una sessió vinculada al Mercat Audiovisual de Catalunya, de la part de certamen i després el que es passa a través del canal del Mercat Audiovisual de Catalunya. Per tant, sigueu tots benvinguts. Us proposem un experiment i que juguem, perquè quan vaig plantejar aquesta situació amb el Paco, més que venir a fer una ponència que fos així molt sessuda sobre alguns conceptes clau del sector visual, que al cap de mitja hora, quan has acabat, ja han caducat, no, Paco? La història era, bueno, anem a veure quins temes podríem parlar que puguin ser d'interès i d'ús de tot plegat, val? I ho farem d'una manera una mica diferent del que és habitual. Jo li havia proposat en el Paco que tinguéssim una botonera que teníem aquí, no? I que aquesta botonera doncs ens activés, ho farem de forma molt rudimentària i experimental, un vídeo que acaba amb una imatge. I a partir d'aquí veiem a veure què passa. Et sembla bé? Genial, vamos a jugar. Vamos a jugar, vinga, va, Paco. Comencem amb el primer vídeo. Tu mateix. A veure si t'ho... A veure què en surt. Bueno, què és aquesta imatge? Perquè aquesta és una... Vam posar com una borsa d'imatges i llavors en el sorteig han sortit aquestes, no? Ai, que torna a sortir. De què estem parlant aquí? ¿Por qué han triat esta imagen? Bueno, esta imagen hace referencia a un proyecto que llamó mucho la atención. Un proyecto inicialmente de investigación, ¿no? que se hizo en una universidad china, un poco alineado con esto que se llama la IA agéntica, ¿no? O sea, la IA basada en agentes. Entonces, bueno, pues la cuestión era crear la posibilidad de que los agentes, de que un conjunto de agentes orquestados fueran capaces de crear una productora audiovisual ocupando todos los puestos que hace falta para crear un producto audiovisual, en este caso una película, ¿no? A nivel experimental, y además le dieron un formato tridimensional, es decir, los agentes se pueden visualizar mientras trabajan en los diferentes departamentos de esta productora virtual. Más allá de la gracia, ¿no? Diría, de crear algo que visualmente es interesante, era la posibilidad, ¿no? o la reflexión sobre la posibilidad de que los agentes o conjuntos de agentes sean capaces de hacer todo el trabajo de una productora audiovisual, ¿no? Es decir, que yo intenté replicar esto por mi cuenta, si se me permite la palabra, a lo bestia, utilizando un modelo agéntico de IA que se llama Manus, de origen chino, aunque se fueron a Singapur para poder ser invertidos, y quien les invirtió fue Meta, ni más ni menos. Y entonces intenté replicar esto creando un agente de agentes que pudiera replicar este experimento que está documentado en un paper. Y bueno, fundí el modelo, o sea, no fui capaz de hacerlo, o sea, fui incapaz de hacerlo, ¿no? Porque aquí hay una parte que nos hemos saltado, que es repasemos conceptos. ¿Qué es un agente? Porque un agente no es un bot, ¿no? O sea, no, un agente, digamos, o sea, comparándolo con lo que hace un modelo de IA, un LLM normal, ¿no? Que pues contesta a preguntas de manera generativa, basándose en el modelo. El agente es autónomo. Entonces se define el agente una sola vez y él solo es capaz de realizar una serie de tareas de manera autónoma, pero ya los conjuntos de agentes orquestados son capaces de interactuar entre ellos e incluso de sustituir a uno de ellos cuando deja de funcionar, porque a veces un agente se puede caer, es una instancia de software que en un momento determinado pues falla por lo que sea, porque el modelo o el vínculo a los datos no le está aportando la información, y entonces se sustituyen. Trabajan de manera autónoma una vez que apretamos el botón de Start, funcionan por sí solos, ¿no? No necesitan supervisión humana, una vez se han puesto en marcha. Bueno, no necesitan relativamente. Todo lo que sea, yo diría que necesita supervisión humana, pero en principio son capaces de ejecutar tareas más complejas y más especializadas.
o sea, buscando un objetivo especializado. O sea, son identidades en sí mismos, identidades virtuales que funcionan, ¿no? Sí, Mucho menos automatizadas que otros entes. O sea, en realidad son más automatizadas en el sentido de que se ponen a trabajar por sí solos. Ya, bueno, que tienen más capacidad independiente. Tienen más capacidad de autonomía a la hora de realizar las tareas. No, al final, un prompt, ¿no? Cuando hacemos un prompt, buscamos una respuesta, incluso un GPT, un asistente, digamos que son capas inferiores en la medida en que son más generalistas, Sí. hay que hacer un embudo, ¿no? En el prompting encadenado y demás, para que sean capaces de afinar la respuesta, mientras que un agente es como te decía, una entidad que funciona por sí sola una vez se le han dado las instrucciones de lo que tiene que hacer. Así que si especulamos, ¿no? Hablamos de futuro, un posible competidor pueden ser estos conjuntos de agentes. A lo mejor un día son capaces de, ¿no? Son capaces de generar su contenido. Podría ser, espero que no, pero bueno, puede ser. Y de hecho, pues ya las plataformas agénticas, y esto fue un experimento en su día, las plataformas comerciales agénticas ya están en el mercado. Pues tenemos, por ejemplo, Showrunner, Filmustage, Mito AI, o sea, una serie de plataformas que proveen, basadas en agentes, que proveen de todo el pipeline de trabajo de manera autónoma, ¿no? Necesitan un trabajo de setup inicial y una vez has hecho esto, pues trabajan por sí solas, ¿no? Vale, vamos a conocer el segundo concepto, ¿vale? Ahora juegas la ruleta, ¿eh? Bueno, no le he dado, ¿eh? O sea... Vale. Una imagen interesante, ¿no? Esta imagen es mía. ¿Te cuento un poco? Sí, sí, mira, esto lo vi en el mercado del MIP TV de Londres, ¿no? Que anteriormente estaba en Cannes, ¿no? Creo, de televisión, y me sorprendió porque básicamente el mundo del video podcast ya se había convertido en un género normal del mercado internacional de compra-venta como estándar, ¿no? Y vimos muchas soluciones diferentes de video podcast, ¿no? Y eso tiene una cierta relación con el mundo del sonido, ¿no? El mundo del sonido sin imagen tendrá audiencia en el futuro. Sí, de hecho yo creo que ya la tiene. O sea, quiero decir que la narrativa... Sin imagen, ¿eh? Sin imagen, sí. O sea, porque el video podcast es, digamos, un paso más allá que acerca... Bueno, además un poco, yo diría un poco raro, en el sentido de que acerca más al vídeo estándar narrativamente que a otra cosa, pero el audio... El audio por sí solo, en la narrativa basada en audio, yo creo que tiene una serie de ventajas y un engagement especial que creo que tiene todo el sentido, ¿no? Todo el tema de utilizarlo cuando no solo cuando estás quieto, sino que estás en movimiento, haciendo ciertas actividades complementarias, ¿no? Para recibir cierta información, ¿no? Ciertas soluciones de IA te permiten que, no sé, un estudio que es muy sesudo, leerlo, convertirlo en audio incluso, ¿no? Y escucharlo en un... Y no sé si conoces proyectos como Lo-Fi Girl, por ejemplo, en YouTube, que es súper interesante porque es lo que yo llamo crear el mínimo contenido. Está basado en animación, pero la animación es mínima. O sea, el personaje apenas se mueve, está todo el rato estudiando y escuchando una playlist de música ambient continua. Sí. Lo-Fi Girl tiene millones y millones de visualizaciones de suscriptores al canal, ha creado producto derivado, es decir, ha levantado una IP que se basa en la mínimo narrativa visual y en narrativa audio basada en música, ¿no? Es muy interesante. ¿Qué futuro le das, por eso, al género en sí mismo del video podcast? A mí me sorprendió lo introducido que ya estaba en el sistema con cierta normalidad. No lo consideraba tanto. También es verdad que aquí hay un rol de YouTube muy fuerte detrás. Claro. O sea, de hecho, en el mundo del video podcast diría que ahora mismo domina YouTube. Y es una forma de consumo muy alineada con la propuesta de YouTube. Vemos que las plataformas como Netflix, Disney y demás están apostando por formatos similares, y yo creo que es un poco no dejar ni una sola grieta en el consumo audiovisual. Es decir, si queda hay un nicho, lo ocupo también, porque el objetivo final es que la atención de la audiencia no se desalinee de mi propuesta editorial en ningún momento, lo cual, por otro lado, es súper intensivo bajo mi punto de vista. Pero creo que tiene más que ver con eso,
con hacer como puentes entre el contenido, ¿no? O sea, al final tenemos 24 horas al día con actividades diferentes y tal, donde de repente el que yo pueda seguir manteniendo a la audiencia enganchada a mi propuesta editorial a lo mejor tiene que ver con que te ofrezco algo que es audio o audio con vídeo, ¿no? Creo que esa es un poco la estrategia, ¿no? a seguir, aunque de ahí hayan nacido marcas por sí solas, ¿no? Como, pero bueno, tenemos muchos... Hoy en día los formatos han explotado y tienes desde video podcast a contenido vertical, a etcétera, etcétera. O sea que es como lo que digo, que no se queda ninguna grieta sin estar rellena con contenido, ¿no? ¿Pasamos a otro concepto? Prepara. Venga, pero juega tú ahora otra vez. Le das tú porque yo tengo que estar aquí. ¿Vale? Bueno, lo paro. Perdona, que me he saltado. Vamos. Oh. ¿Vale? Bueno, un momento. Venga. Dale a la ruleta. A ver qué nos sale. Esta imagen también es mía. Me ha tocado otra vez. Esto también es en Londres, en el MIPDB. Este concepto de la estramificación del broadcast y la broadcastización del streaming. Es decir, que el mundo broadcast tradicional y el mundo streaming se están interactuando, ¿no? Con estrategias uno del otro, ¿no? Por un lado nos encontramos los canales FAST, ¿no? que sería un modelo de comercialización muy clásico, ¿no? Un canal de continuidad, que esto lo utiliza mucho el mundo de streaming ahora para, ¿no? buscar fuentes de financiación que no tenían antes. Y por el otro lado, cuando ves los contenidos del mundo de broadcast, ves que los van a buscar todos directamente al mundo del streaming. Esto va a seguir así. ¿Es un problema de no encontrar las fórmulas de comercialización de todo esto? ¿O es una cuestión de mentalidad y en verdad solo hay una sola línea y simplemente pensamos que son dos? Bueno, en realidad yo como lo veo, aquí es una lucha de poderes, de hegemonía, ¿no? La hegemonía tradicional de la televisión tradicional lineal frente a los nuevos entrantes del mundo digital, lo que se ha dado en llamar streaming wars, ¿no? Ahora decimos que estamos en la post-streaming wars. Y, por ejemplo, lo que tú comentas, los canales Fast TV, que emulan totalmente, es lo que se llama también una TV as a service, ¿no? Una televisión en cloud, porque al final pones en marcha un canal de televisión linealizado, con bloque publicitario, etcétera, a muy bajo coste, porque no necesitas toda la red de broadcast, etcétera. Pero el modelo es exactamente o muy parecido al de la televisión tradicional. Fíjate que originalmente los canales FAST se cubrían con contenido legacy, el contenido que tenía guardado en un cajón y que ya no tenía más rounds en el mercado audiovisual, y sin embargo eso me sirvió para volverlo a poner en valor. Y en los últimos años el contenido mayoritario en los canales FAST es posterior a 2010, o sea, se ha actualizado. Entonces, claramente está ahí. Y luego hay un fenómeno, lo que tú dices, al revés. Es curioso cómo las grandes plataformas de streaming en los últimos años han incorporado a personas que vienen del mundo del broadcast para aprender todavía más rápido. Yo siempre digo, el mundo de los Netflix, Prime y tal de la vida ha sido muchísimo más rápido en aprender cómo funcionaba la tele que el mundo de la tele en aprender cómo funcionaba la tecnología. Y eso les ha puesto una ventaja, aparte de operar en el mundo over the top, que tiene unas reglas mucho más laxas, ¿no? Entonces, todo esto también responde a estos pactos que llevan a cabo YouTube en Francia o Radio y Televisión Española que se acerca a Amazon Prime, etcétera. Bueno, a mí me parece que eso sería la streamización, que la has llamado tú, ¿no? El broadcast. Me cuesta entenderlo y no sé si aquí tengo algún sesgo, porque me parece que esa forma de acercarse a estas plataformas es en cierto modo una especie de rendición, ¿no? De reconocer que tu marca editorial ya no significa lo que significaba y que lo significa YouTube, Netflix o HBO, y que entonces al final la audiencia la voy a arrastrar por el contenido. Pero el perder la fuerza de la marca editorial es un riesgo muy alto, ¿no? O sea, te va siendo un usuario más que cada vez es menos relevante, porque ya nadie te identifica, ¿no? como ese referencia, exacto. Vamos a conocer otra imagen de esta ruleta que nos hemos importado.
La ruleta del AU. Sí. A ver. Que no de la fortuna. No tenía audio, vamos a ver la imagen. Pues, ¿no? Esta es tuya, esto es sí. tuya, o sea que... Sí, bueno, esta en concreto es porque desde hace tiempo me llama la atención, ¿no?, este fenómeno de virtualización del deporte y del acercamiento al videojuego, ¿no? O sea, hay dos formas en las que el deporte se está transformando en, pues eso, en el encuentro con el videojuego. Uno es lo que llamamos los eSports, que bueno, es deporte relativamente, pero se llama eSports. Es videojuego en sí mismo, es videojuego competitivo y se convierte también en un evento en vivo similar, o sea, siguiendo un poco la estela de lo que son los deportes tradicionales. Pero esta imagen en concreto que no vemos, sí, que no vemos sí, es algo muy llamativo y es el deporte real, ¿es esto? O sea, en este caso un partido de la NFL mostrado, streameado al estilo de un videojuego, pero lo que estamos viendo es el partido real. Ese es el partido tal y como está sucediendo, pero el usuario lo está visualizando como si se tratase un videojuego. Esto se ha hecho con NFL, con NBA, etcétera, y de hecho no es una idea tan nueva, porque en su día, cuando trabajaba en Radio Televisión Española y teníamos los derechos de MotoGP, estuvimos manejando una idea de una productora de aquí de Cataluña que era la MotoGP Arena, que era la virtualización de la carrera real, pero en la cual los usuarios también podían entrar, ¿no?, con un avatar, subirse a una moto y estar en el circuito mientras sucedía la carrera real. Tú estabas viendo la carrera real con datos y con información, pero también podrías participar en ella de una manera, digamos, más inmersiva. El deporte está buscando, y en este sentido es muy innovador, cómo trascender las barreras que están encontrando las nuevas generaciones. Por ejemplo, la NFL, no sé si algunos sois fans de la NFL, es un rollo de deporte que exige estar 3 horas delante del partido y tal. Esto ya es un problema que en Estados Unidos pues se han planteado y han dicho, bueno, ¿qué pasa si a estas generaciones nuevas muy apegadas al videojuego y para las cuales el deporte ya no es el deporte tradicional, regulado, sino que es cualquier cosa que pueda ser competitiva, por exagerando un poco, si lo vamos convirtiendo, lo vamos acercando a este entorno visualmente y en términos de realización. ¿Esto tiene relación con que ciertas generaciones les da igual si esto es un evento con personas o es un evento virtual? No tan así, aunque también, porque aquí, como están viendo a los jugadores conocidos de la NFL o del fútbol, eso también tiene un poder de atracción. Tú estás viendo el comportamiento del jugador tal y como se está comportando en la cancha. Yeah. Lo que pasa es que lo estás viendo como si fuese un videojuego. Es una cuestión de narrativa en este caso. Exactamente, eso es. Sí. ¿Y tú crees que esto se va a adaptar en los próximos años en las otras retransmisiones? Vamos a ver el fútbol, ¿no? Bueno, el fútbol ya se ve con algún tipo de narrativa parecida, ¿no?, a algún tipo de videojuego, pero que se va a incrementar en esto. Claro. Fíjate que fue un fenómeno muy comentado en la NASCAR. Durante los confinamientos no se pudo celebrar una de las competiciones de la NASCAR. Entonces lo que hicieron es poner a los pilotos en simuladores, ¿no?, que al final es como se entrenan en simuladores, y reprodujeron la carrera en el videojuego de NASCAR, en el videojuego oficial. De tal manera que la audiencia estaba viendo en televisión una partida de NASCAR en la cual los que manejaban los coches virtuales eran los pilotos reales. Hasta ahora es la competición deportiva convertida en streaming más vista de la historia. Había unas condiciones especiales que era todo el mundo en su casa, sin poder salir y tal. Pero una competición en un videojuego, el videojuego oficial de NASCAR. Vamos a ver otra imagen, Paco. A ver. ¿Le doy yo o...? Espérate juega? Espérate que te lo preparo, ¿eh? No se me escapa. A ver. ¿Vale? 1, 2, 3. Ahora, ¿no? Mío. Wow. Riga, este año, Radio Europe Days, ¿no?, que es este encuentro del mundo de la radio, ¿no?, de todos los operadores de radio europeos. Keynote del primero y segundo día.
bueno, el señor que viene de Estados Unidos les cuenta a todo el aforo, oye, os estáis equivocando de competidor todo el rato, pensáis que estáis compitiendo, ¿no?, entre vosotros o contra los podcasts, etcétera, pero el problema es el uso individualizado de la IA, que está creciendo en Estados Unidos y que ya está demostrando que ser una oferta casi como un medio de comunicación propio y como una oferta de entretenimiento propio que va a competir con vosotros. Y ahí se empezó un debate infinito, ¿no? Porque la gente se quedó muy descolocada, ¿no? Porque estábamos como apuntando, cuando hablamos de inteligencia artificial, hacia otro lado, ¿no? Cómo nos va a afectar en procesos, en temas éticos, evidentemente, o en temas relacionados con la propiedad intelectual, y de repente nos encontramos de que en verdad tenemos un competidor aquí que a lo mejor tenemos que decir si competimos contra él o nos convertimos en cooperador o fuente de él. ¿Cómo lo ves? Eso la verdad es que tocas ahí un punto muy de mucho calado, porque realmente, o sea, la propia IA convertida en medio es un competidor, diría, imbatible en algunos aspectos, ¿no? Fíjate, vuelvo también al fenómeno de YouTube, como canales de YouTube como Masters of Prophecy, 100% creado con IA, solo basado en música generada con IA, pero también en imágenes. Es uno de los canales, se convirtió el año pasado en uno de los canales de YouTube más vistos, sin intervención humana. Y el resto de creadores de YouTube, ya no estamos hablando de la tele, de la radio, sino creadores de YouTube nativos digitales, están compitiendo con esos canales. Eso está pasando en el ámbito más digital, si quieres, y puede pasar en la radio, por supuesto, en la medida en que ya existe, ¿no?, el hecho de crear playlists, en este caso no de música generada por IA, sino de música tal, o de programas, y la locución está generada por IA. No necesitas a alguien que esté digamos, siendo el MC, ¿no?, de esa sesión, ¿no? Entonces, claro, es lo típico, que no sabes si verlo como positivo o negativo, en la medida en que dices, bueno, pues esto puede ser válido, pues, por ejemplo, para una radio local, ¿no?, el poner en marcha proyectos en este sentido, pero a la vez es como si elimino, ¿no?, esa conexión, que por ejemplo en lo local es más intensa, ¿no?, la cercanía, la proximidad, lo emocional, la afinidad. Sí. Al final estoy como, ¿no?, vaciando de cierto sentido Sí. al medio, ¿no? No sé, como gestor de una radio local, ¿no?, cuando veo este tipo de informaciones, me pregunto si a la larga me voy a convertir en una fuente certificada para que la IA, cuando un ciudadano de Granollers, por ejemplo, busque noticias sobre Granollers, pues les haga, o no sé, tenga su sistema, ¿no?, que Claro. sabemos que existe, para considerarme una fuente fiable y tal. Entonces estoy trabajando para la IA y para el ciudadano, ¿no? El ciudadano utiliza la IA y yo me he posicionado en la última parte. La cuestión es, ¿puedo hacer esto, convertirme en fuente y al mismo tiempo seguir siendo medio de comunicación directo al ciudadano? ¿Cómo combino estas dos realidades? A lo mejor no hay problema, pero no sé. No tengo la respuesta, Lau. ¿No? Bueno, pues pasamos. Esa es complicada. No. Esta ronda la pierdo porque no tengo la respuesta. Pues seguimos. A ver, estamos en número 5. Te busco el número 6. Un momento, que me salta. ¿Vale? 1, 2, 3. Esta es tuya. Yo aquí me cuesta entenderlo, también te lo digo. Esto me llamó mucho la atención en el Content London de noviembre pasado, donde la keynote inaugural, pues una persona, un consultor especializado en audiovisual, pues abordó esta cuestión que me pareció muy llamativa. O sea, él de lo que estaba hablando es de lo que se ha dado en llamar la death of the web, ¿no?, en los últimos 2 años, la muerte de la web tal y como la conocemos, en la medida en que ya en la interacción con las páginas web se hace innecesaria, porque los modelos te entregan la información ya procesada, y la respuesta ya procesada, con los riesgos que también tiene eso si no se verifica la información. Entonces él hablaba de cómo el tráfico en la web ya tenía un componente humano, pero también agéntico y también de bots. Entonces, claro, cuando hablamos de
Yo como humano busco una información, la consumo, me informo, veo un vídeo, etcétera, que tiene un impacto, digamos, a nivel neuronal, ¿no? De conocimiento, de entretenimiento, lo que sea. Un agente o un bot simplemente ejecuta una acción sin tener en cuenta, el agente tendrá en cuenta las reglas por las cuales lo pones en marcha, es decir, localízame esta información, tal. O sea, trasciende mi capacidad de consumir contenido 24 horas, que no puedo hacerlo, y entonces el agente puede hacer todo ese filtrado, se convierte en el curador del contenido de la web. Pero la navegación es de un agente, no es de un humano. Yo al final veré los vídeos tal que me ha recomendado, pero no es tráfico humano, mientras que los bots directamente lo que hacen es clicar en todo, tal, o sea, recorrerse toda la información y procesarla con múltiples, digamos, finalidades. Pueden ser finalidades incluso de aprendizaje de los LLMs, etcétera. Entonces, lo que se planteaba aquí es cómo es el modelo de negocio de la web del presente y del futuro cuando el tráfico humano empieza a ser inferior al tráfico sintético. Claro. ¿No? Eso abre reflexiones como los agentes y los bots son susceptibles a los mensajes publicitarios o del contenido. Yeah. O sea, ¿yo puedo convencer a un bot que compre mi producto? Sí. Esta parte comercial está por probar. Claro. Pues esto tiene toda la relación con todo el tema de audiencias sintéticas, ¿no? Si te creas, ¿no? No de hecho un avatar, ¿no? Sino simplemente, ¿no? Unos grupos aproximados a lo que eran anteriormente los focus group, mucho más activos. Y el otro tema que hay detrás de aquí es que, ¿no? Ante estas situaciones que vamos a producir mucho más contenido del que tenemos la capacidad los humanos de consumirlo, ¿no? Ya pasa. Ya estamos en una inflación de contenido claramente y claro, para hacer frente a esa inflación de contenido, pues por ejemplo con las herramientas de descubrimiento de contenido, como no puedo llegar a todo lo que a lo mejor me interesaría, pues a lo mejor los agentes me facilitan ¿no? investigar ese contenido y demás. La cuestión es que, como sabemos, todo lo que tiene relación con la IA tiene sesgos. Entonces el agente realmente va a responder a mis preferencias, que responderá en parte, pero también a sus sesgos. Entonces puede estrechar la diversidad cultural. Si hablamos de riesgos, de beneficios, perfectamente. O sea, yo no puedo estar 24 horas siguiendo el contenido y estos agentes me ayudan. Los bots son más simples, los bots navegan, intentan influir en las ofertas, en las reviews, ¿no? Porque también se hace para eso, ¿no? Mejorar las reviews de una película, ¿no? Pues, por ejemplo, película que ha recibido las mejores reviews en Rotten Tomatoes, que es The Mandalorian and Grogu, cuando tiene las peores críticas de las películas de Star Wars históricamente. Y dices, bueno, pues los bots han hecho su trabajo, ¿no? Han dado 4 estrellas, tal, ¿no? Entonces, hay una alteración en cierto modo, de lo que es la realidad, ¿no? del contenido y demás. Por eso, ahí se planteaban cómo cambiarían los modelos de negocio con, digamos, un firewall que distingue, que es capaz de distinguir, como por ejemplo ha propuesto Cloudflare, es capaz de distinguir tráfico humano, bots y agentes. Entonces, el tráfico humano le doy como un acceso premium, ¿no? Porque es el que realmente me interesa, impactar en personas, y a los bots y los agentes les hago pagar. Si quieres entrar, pagas, ¿no? Ese sería el modelo que se está proponiendo en esas lanes, ¿no? Que dice esta slide de diferentes audiencias accediendo al contenido. Nos queda poco tiempo. Vamos a ver otra imagen, ¿no? Aprovechamos que te tenemos aquí. Vale, espérate. Un momento. Estoy jugando yo solo, ¿eh? Claro. No, pero es que yo lo exploto, saps? Perquè jo ho dic, és un savi, sí. S'ha d'aprofitar molt. Som-hi? 1, 2, 3, va. Wow. Esta es tuya, ¿eh? Sí, no, esta me llamó la atención. Esta es difícil, ¿eh? Pero no sé si lo habéis reflexionado, lo que está pasando con la concentración de las grandes productoras, grupos de medios, como es el caso de la adquisición de Warner por parte de Paramount, con el dinero de una superempresa de software, como es Oracle, ¿no? La familia Ellison, ¿no? Entonces, claro, como al Ellison Jr. le ha dado por el audiovisual y no sé qué, papá Ellison financia
con acciones de Oracle la adquisición de Warner. Y eso que en cierto modo dices es una operación financiera, ya, pero es que el propietario, el copropietario de un grupo tan importante en el mundo audiovisual como es el que forman Paramount y Warner Bros., incluyendo Discovery y todas las plataformas, uno de esos propietarios es una empresa de software con muchos intereses en la inteligencia artificial, en las bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, a mí esa tríada que se forma Paramount, Warner, Oracle, pues a mí me despierta, me suscita, por un lado, desconfianza de lo que pueda pasar y por otro lado, es llamativo, ¿no? Que es la primera empresa de software que hace una inversión de estas características en el mundo de la producción audiovisual, ¿no? Y ni más ni menos que en el corazón mundial de ella, como es Hollywood, ¿no? ¿No crees que se quiere ubicar ya directamente aquí como gran proveedor de temas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entiendo. Seguramente, porque además Oracle no es la marca que más tengamos en la cabeza. Tenemos OpenAI, pues el OpenAI o Gemini de Google. Google está muy bien posicionada y tal. Y Oracle se había quedado un poco... Su trabajo en IA estaba un poco soterrado y de repente pues da un paso adelante que por otro lado veremos por qué la resistencia a determinados usos de la IA en los sindicatos de Hollywood pues ya se vio, ¿no? Hicieron una huelga que paralizó la industria, ¿no? Entonces pues veremos lo que pasa, ¿no? Vemos una última porque creo que nos hemos pasado de tiempo y ya tiene que entrar la siguiente sesión, ¿vale? ¿Preparados? ¿Quiere darle a alguien al botón a ver qué sale? Luego tiene que hacerle frente. Es mucho más manual de que se llama. Va, venga, 1, 2, 3. Lisboa, Content Europe. Esto ha sido hace poco, ¿no? Sí, hace poco, hace un mes o algo así. Mercado para mí muy clásico de compra-venta de contenidos audiovisuales para televisiones. Los paneles estaban basados en muchos directores, directoras de televisiones europeas que contaban lo que estaban buscando para el año siguiente. Incluso se utilizaba este concepto de season, ¿no? Que me parece un poco raro, sí, ¿no? Con el tema plataformas y con la dinámica que funciona ahora. Y esta presencia como del algoritmo por detrás, ¿no? Diciendo, bueno, el algoritmo ya sabemos que acaba decidiendo muchas cosas, pero nosotros no lo queremos decir muy, muy alto porque queremos seguir siendo como los creadores de contenidos, ¿no? Y nos creemos que seguimos basándonos en nuestra creatividad más en lo que nos está contando el algoritmo. Ya. ¿Cómo lo ves? Realmente pues veo mirar hacia otro lado, o sea, veo que es como mirar hacia otro lado cuando lo que está pasando es evidente en el mercado y hay que competir ahí, contrarrestarlo o incorporar lo que es válido, ¿no? Sí. Entonces, si vamos a competir contra la IA o los algoritmos, ¿no? Están teniendo... esa capacidad, ¿no? De modelar los gustos culturales, bueno, pues algo hay que hacer. No podemos pensar, pues como tú dices, en las seasons, en la compra de derechos, tal, aunque fíjate que antes cuando hablábamos de la streamización del broadcast y de la broadcastización del streaming, sí. en el mundo del streaming también han vuelto un poquito para ese lado, ¿no? Sí. O sea, se vuelve a hablar de ventanas, de comercialización de licencias, etcétera. Entonces, claro, estamos en un momento que estamos intentando ver lo que, ¿no? Como el volcán está ahí, ¿no? Tal, pero no sabemos cómo va a quedar lo que nos rodee, ¿no? Entonces, no es sencillo verlo, pero lo que sí que es seguro es que no podemos, o sea, no hay una vuelta atrás al modelo tradicional de la industria audiovisual. No se puede retornar y pegarse a ello. Es como esperar al final, ¿no? Sí, pero parece que hay una cierta resistencia por temas comerciales, ¿no? O sea, porque no se encuentran otras estrategias de monetización del contenido. Claro, pero las tradicionales, o sea, por ejemplo, solo comentar lo que ha pasado con el contenido infantil. El contenido infantil, las series yo que trabajo en Dea Planeta, pues eso, en la distribución de series de televisión infantiles, no se pagan, no te las compran. Nadie te las compra en Europa. Yeah. Entonces, es un negocio que no tienes ya. No puedes ir a los mercados y esta es mi serie y cómpramela. Porque lo que te van a decir es, no, igual te
te doy una ventana para que la emitas. Ya está. Y no te la voy a cobrar. Ya. Al revés, no te la voy a cobrar a cambio del porcentaje en licencias que me quedo, ¿no? Esto es como se ha configurado ya el mercado de contenidos infantiles. Está claro. Y eso es para mí el prólogo de cómo va, en cierto modo, el resto dejando de lado las plataformas de suscripción y demás, que tienen unas dinámicas diferentes, ¿no? Basándose en las suscripciones. Francisco, gràcies. Gràcies per otra, acompanyar-nos. No. Otra? No, Ha estat un experiment això que hauríem fer. Ell és una persona que realment val molt la pena. Si heu vingut enmig de la... Si podeu recuperar això, ho penjarem, perquè amb ell, amb el Paco, vam molt bé repassar una mica tots aquells conceptes que van marcant tendència. Com deia un bon amic, quan estàvem conjuntament amb un col·lectiu que es deia Innovació Audiovisual, aquest senyor no viu en el present, viu en el futur, no? Llavors, de vegades va bé capturar aquest tipus de persones. Gràcies per acompanyar-nos. I res, seguim aquí, us recomanem molt que quan ho pengem ja us ho comunicarem i si podeu atracar-lo, és el que us dic ara directament. Gràcies. Moltes gràcies.